una esperanza. Algunos de los ejercicios espirituales, algunas de las disciplinas espirituales precisamente para poder seguir creciendo en la gracia, para seguir desarrollándonos en la fe, para estar fortalecidos en la vida cristiana. Hemos hablado acerca de la misión, hemos hablado acerca de la oración, y en este domingo, como ustedes ya lo han notado también, nuestro énfasis tiene que ver con la enseñanza, con la educación, como una parte importantísima de la vida de cada creyente. Hemos leído y vamos a tomar como referencia Proverbios capítulo 22 en su versículo número 6, un versículo familiar, un versículo conocido. Y cuando estamos hablando de proverbios, estamos hablando precisamente de principios prácticos para una vida recta en cualquier etapa de la vida. Los proverbios entonces nos dan consejo, orientación inspirada y que nos ayudan a desarrollar una vida en conformidad con la voluntad del Señor. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño. Literalmente, Proverbios 22:6 está diciendo: instruye al niño de acuerdo a su camino. Este versículo denota que los padres deben discernir los puntos fuertes especiales e individuales que Dios le ha dado a cada uno de ellos. Por eso dice: instruye al niño de acuerdo a su camino. Esto implica que ese camino ya ha sido definido, ya ha sido trazado por nuestro Dios creador. Y entonces que cada niño tiene una inclinación natural que los padres pueden y deben desarrollar. Por tanto, es muy importante que cada padre sepa discernir y desarrollar las capacidades, las habilidades de cada hijo que Dios le ha encomendado y que a su vez Dios mismo ya ha dado esa dirección de llamado y de vocación. Proverbios 22:6 entonces es un texto literalmente en el sentido que dice: instruye al niño en su camino. Y luego viene la promesa, para que cuando sea grande no se aparte de ese camino. Y entonces cuando los padres enseñan a sus hijos a tomar decisiones, no tienen que cuidar cada paso que den por la vida. Porque los padres que han instruido a sus niños en el camino permanecerán precisamente en el buen camino los hijos. De manera entonces que debemos preparar a nuestros hijos para que permanezcan, para que continúen, para que escojan el buen camino. Esto es lo que Proverbios 22:6 nos quiere comunicar en este domingo. Por otro lado, la premisa, cuando hablamos acerca de la educación, la premisa de toda enseñanza y de todo aprendizaje es que cada persona, en cualquier etapa en la que se encuentre, está en un proceso de desarrollo, está en un proceso de crecimiento. Los niños, los jóvenes y los adultos. Entonces, esta es una premisa importante. Cada persona está en un proceso de desarrollo, en un proceso de crecimiento. Esto aplica entonces dentro de la vida en la iglesia, así como también para cualquier otro contexto educativo. Siempre estaremos aprendiendo,
siempre estaremos creciendo, siempre estaremos desarrollándonos. Esto es algo importante dentro de la dinámica de la educación, y esto aplica entonces en relación con la iglesia. Y este desarrollo, este crecimiento, se da dentro de la iglesia en el contexto de la fe. Por eso hablamos de crecer en la fe, por eso hablamos de desarrollar la fe. Y la fe que cada uno de nosotros ha sido dada por Dios es un compromiso que nos lleva a peregrinar cada día. Es decir, nuestra vida de principio a fin está normada por la fe que Dios nos ha entregado. La fe nos compromete a crecer, la fe nos compromete a desarrollarla. Recuerden que cuando hablamos de fe estamos hablando también de que la fe tiene dos momentos: la fe activa y la fe pasiva. La fe pasiva es cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y la Biblia dice, y Él nos dio fe, y la fe es un don de Dios. Bueno, pero cuando ya iniciamos el peregrinaje de la vida cristiana, ya tenemos entonces la vida espiritual. También los apóstoles le dijeron a Jesucristo, aumentanos la fe. De allí entonces que crecer en la fe es un compromiso en nuestra vida diaria. Y este compromiso entonces aplica para niños, jóvenes y adultos. Vamos en un peregrinaje, y cuanto más vamos creciendo en la fe, más cerca de Dios nos encontramos. Los profetas entendieron, por ejemplo, este peregrinaje en el desierto como la época en que Israel se mantuvo con mayor fidelidad a Dios. Hay dos versículos en el Salmo 25 que expresan lo que estamos diciendo en este momento. Salmo 25, versículo 4 y 5 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Luego dice el salmista: encamíname en tu verdad. Y vuelve a decir: y enséñame. Dos ocasiones se repite. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Entonces hay un peregrinaje, hay un camino, y en este camino estamos creciendo, vamos desarrollando la fe, y cuanto más vamos desarrollando la fe, más cerca de Dios nos encontramos, y entonces estamos creciendo, y entonces estamos en este proceso de madurez. La fe es el elemento entonces que nos ayuda a peregrinar. Implica que todos estamos en ese proceso. Ninguno de nosotros ha llegado a la meta. Por eso es que dice el salmista: enséñame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame en este peregrinaje, muéstrame cuál es tu voluntad. Vamos entonces avanzando, y el hecho de avanzar habla de una dinámica de crecimiento, y habla de un factor importante que va integrando este crecimiento, que tiene que ver con fe, y sus implicaciones es: muéstrame, oh Señor, enséñame, guíame.
Entonces, hermanos, todos estamos en el proceso de aprender qué hacer y cómo ser mejores seguidores de Jesucristo. El mismo Señor es nuestro punto de referencia y nuestra guía. Él es quien nos enseña a caminar. Su ministerio, su muerte y su resurrección le dan significado a nuestro peregrinaje y enfocan nuestros planes y objetivos avanzando con toda seguridad. En este proceso de crecimiento, en este peregrinaje, en el desarrollo de nuestra fe, es entonces cuando la Iglesia, el Ministerio de Educación, los programas educativos de la Iglesia se convierten en un elemento esencial donde fortalecemos nuestro peregrinaje de fe. Tenemos que asumirlo de esta manera. En este sentido de la educación, casi todos los padres reconocemos la necesidad de que nuestros hijos reciban educación escolar. Nuestro mundo se ha hecho cada vez más complejo y para mantenerse al día, un niño debe estudiar muchas cosas. De manera que cada padre hace el esfuerzo para proveerle a sus hijos lo mejor. Sin embargo, no solamente debemos buscar la superación académica de nuestros hijos. Como cristianos debemos considerar otros factores que entran en la educación de la familia. La Biblia, nuestra única regla de fe y conducta, nos habla muy claro sobre este tema y nos conviene reflexionar sobre las metas educativas que tenemos para con nuestra familia, tomando en cuenta que en este proceso de crecimiento estamos incluidos los jóvenes, los adultos y los niños. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta en la educación cristiana? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta en este peregrinaje de fe y en este crecimiento? La Biblia habla de un pacto. Cuando Dios comenzó su plan de salvación, hizo un llamado a Abraham y le prometió: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El plan de salvación que Dios ha venido desarrollando ha tomado en cuenta a la familia, padres e hijos de creyentes. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 13, solo como referencia, dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová. ¿Con quiénes? Con sus niños, sus mujeres y sus hijos. La educación, la enseñanza, el aprendizaje implica a toda la familia. Y esto es una iniciativa de Dios, porque es Dios quien le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias. No solamente los padres, no solamente las madres, no solamente los hijos. En ti serán benditas todas las familias. Pero por el otro lado dice Crónicas: y todo Judá. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová. ¿Quiénes estaban allá? Sus niños, sus mujeres y sus hijos. ¡Qué interesante! Porque todos estamos en este peregrinaje de fe y todos entonces estamos desarrollando la fe, y nuestros niños, por muy pequeños que sean, ya están en este proceso. Y así como entonces estamos interesados por el crecimiento en las demás áreas de su vida, de la misma manera tenemos que estar interesados en el crecimiento bíblico.
Y obviamente que al estar interesados por el desarrollo de la fe de nuestros hijos, tenemos que estar interesados nosotros también, los adultos, en desarrollar nuestra fe, no solamente ellos. De tal forma que por eso nuestro Dios, el Dios del pacto, es un Dios de la familia. De ahí retomamos, por ejemplo, el bautismo infantil, cuando decimos que las promesas del pacto es para los adultos, para los padres, pero también para vuestros hijos y para los hijos de vuestros hijos. Qué bendición es contar con un Dios de familia. Y esto es lo que tenemos que seguir fomentando entre nosotros como iglesia. Porque de una o de otra manera, el enemigo está destruyendo la familia, está dividiendo los hogares. Ya no se diga en materia de religión, que es un tema que en ocasiones ni se toca. Tenemos que fortalecernos en la Biblia y tenemos que peregrinar en esta senda de Dios, en este camino de Dios, fortaleciendo la fe y acudiendo como familias a la casa del Señor. La Biblia es tan clara y tan sencilla cuando nos dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Por eso Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en el camino de Dios, de acuerdo a la vocación que Dios le ha encomendado, de acuerdo al llamado que Dios le ha dado. Instrúyelo para que cuando sea grande no deje el camino de Dios. A Dios entonces le ha interesado la formación cristiana de la familia. A Dios le interesa la educación, el crecimiento. Y desde luego que uno se pregunta, ¿qué es la educación? No es solamente ir a una escuela y pasar horas aprendiendo diversas materias. La educación bíblica es mucho más integral y más amplia. De tal manera que un término más claro y más bíblico es formación. Y de ahí se deriva el nombre de la escuela de formación cristiana. Porque cuando hablamos formación, efectivamente estamos formando. Estamos formando un discípulo. Estamos formando un hijo de Dios. Estamos formando un ciudadano del reino de Dios. Toda enseñanza que no esté formando de acuerdo a este propósito bíblico no es entonces educación cristiana. Y cuando hablamos entonces del Dios del pacto, interesado en la formación cristiana de sus hijos, implica que Dios tiene una meta para sus hijos. Dios tiene un propósito para sus hijos. Dios tiene un ideal para cada creyente. Implica que sus hijos deben de ser formados de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito. Cuando dice el Señor, instruye al niño en su camino, son los padres quienes tienen a su cargo la formación de los hijos. Dios quiere que los padres comuniquen los valores y las actitudes más importantes a sus hijos. Es deber de cada padre y de cada madre. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dios manda que los padres enseñen las leyes de Dios. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en tu casa y andando por el camino. Dios quiere que cada creyente aproveche toda oportunidad para enseñar la grandeza, la misericordia, la soberanía, el amor, la naturaleza caída a sus hijos, para que entonces este hombre y esta mujer que guarda el pacto
lo pueda también comunicar a sus hijos. Una educación que no logra este fin, guardar el pacto, no es una educación verdadera. Puede incluir enseñanzas buenas, pero no es la formación que Dios desea. Por eso en este domingo quiero hacer un llamado a usar los medios por los cuales Él quiere bendecirnos. Y es a través de la formación cristiana centrada en la Escritura. Por eso el título de la reflexión de este domingo es Una esperanza. ¿Dónde hay esperanza? En la palabra de Dios, en la formación cristiana, en la instrucción bíblica, en medio del desorden en el que vivimos, moral y social, etcétera, etcétera. La esperanza está en la educación cristiana. La esperanza está en educar conforme al pacto que Dios ha establecido con nosotros. La esperanza de que la familia permanezca en el amor de Dios está en la formación cristiana. Dios pide que nos esforcemos, pero promete bendecir ese esfuerzo con su gracia. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Estimados padres, nos acerquemos a Dios como familia. Nuestra propia negligencia puede ser estorbo para que nuestros hijos conozcan al Salvador. Es necesario que volvamos a la esperanza que ofrece la palabra de Dios, que continuemos siendo guiados por la palabra, y el resultado es una promesa que también lo encontramos en la Biblia. Un creyente formado bajo las normas bíblicas, al menos podemos esperar que la gracia de Dios cumpla su propósito de manera específica. Y yo quiero mencionar solamente 5 resultados. Número 1, amor a Dios, que conozca a Dios, que ame a Dios y que también ame al prójimo. Es un resultado de la educación cristiana, resultado de la instrucción bíblica. Ama a Dios, ama al prójimo. 2, hay una preparación integral, quien incluye como parte fundamental de su crecimiento la palabra del Señor. Entonces tiene una perspectiva muy amplia de lo que es la vida cristiana, de manera que considera todos los aspectos de la vida como un campo misionero, donde puede dar testimonio eficaz de nuestro Dios Salvador y soberano. Por eso entonces, quien recibe instrucción bíblica ama a Dios y está debidamente preparado para toda buena obra, como lo dice la misma Escritura. Número 3, son líderes. Los jóvenes, nuestros niños, los padres, son líderes porque están capacitados de tal manera que pueden servir en nuestra iglesia, en la sociedad, tienen bases sólidas para servir en este contexto que vivimos. 4, pueden ser misioneros. Y pueden ser misioneros de tiempo completo o dar testimonio con sus vidas de un apostolado que han recibido de Dios. Podemos esperar que Dios use a cada persona capacitada, porque tendrá muchas armas para enfrentar los ataques del maligno, y algunos responderán al llamado para promover el reino de Dios. Ama a Dios, está entrenado de manera integral, ejerce una influencia
favorable como líder. Además, son misioneros. Y un último resultado: tienen hogares felices, viven en armonía, tienen paz. El creyente que está desarrollando su fe tiene hogares mejor fundamentados. El creyente con una formación integral, donde el hogar, la iglesia, la escuela y el trabajo se complementan, apreciará su preparación y tratará de formar un hogar que tenga esos mismos valores. Esta mañana es mi propósito compartir sobre los principios y beneficios de la educación cristiana. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere grande no se apartará. Es mi deseo animarles con una visión desafiante a buscar una formación integral, caminando cada día bajo la luz de la palabra de Dios. Nuestra sociedad necesita urgentemente personas líderes cristianos preparados, intelectual y moralmente, que sean capaces de enfrentar los terribles enemigos como la corrupción, la apatía, la negligencia, la injusticia, la inmoralidad. Solamente cuando obedecemos a Dios y nos educamos o formamos en los fundamentos de la fe cristiana, obtendremos beneficios a largo plazo. Concluyo. La meta de la educación cristiana es la formación de un hijo del pacto, para servir en el reino de Dios y para avanzar en su peregrinaje de fe, sirviendo como la sal y la luz del mundo. Que Dios nos ayude a crecer, que Dios nos aumente la fe y que Dios también bendiga nuestros esfuerzos en relación con la formación cristiana, y que Dios haga su voluntad con nosotros. Amén.